Bien, muy buenas tardes, hermanos. ¿Sí me escuchan bien así, sin micrófono? Bueno, porque la verdad batallo mucho para estar muy pegado a los micrófonos. No soy mucho de usar micrófonos. A veces mi voz quizás no se escucha tan fuerte, pero espero que ustedes me puedan escuchar. Yo creo que ayuda mucho el lugar, el salón, lo encerrado. No voy a gritar mucho, si es que no se preocupen. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es la segunda vez que estoy aquí en este lugar. No sé si es la misma congregación, pero el lugar sí. Hace 30 y tantos años estuvimos viviendo un tiempo aquí en Tijuana y me tocó asistir aquí a una campaña donde estaba predicando el hermano Rubén Lozano, ¿sí? Y pues ya hace algunos cuantos años de estos, ¿verdad? Bueno, no me voy a extender mucho en eso, quizá después haya más oportunidad para seguir platicando un poco más. Vamos a ir directamente, hermanos, a la escritura. Acabamos de leer por ahí este pasaje que tenemos en el libro de Lucas. Este pasaje, hermanos, quizá es esta historia, una historia con la que muchos de nosotros nos podemos identificar, ¿sí? de diferentes maneras, por diferentes razones. Quizá una de estas por el hecho de que algo hemos vivido, o a veces, ¿verdad?, vivimos un poco apartados, alejados de nuestro Dios, pero otra parte también, y quiero pensar más en esto, por la necesidad y por la importancia que nosotros aprendemos darle al hecho de estar también cerca de nuestro Dios, al hecho de poder trabajar, ¿verdad?, para nuestro Dios. Seguramente de este pasaje se han sacado muchas historias, se han sacado muchas lecciones, y hay mucha enseñanza que podemos aprender en cuanto a lo que estamos leyendo aquí. Quiero repetir un poquito más parte de esta lectura. Dice entonces del verso 11, capítulo 15, verso 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquellas provincias y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos aquí, hermanos, que definitivamente tuvo que pasar una situación muy triste y muy deplorable, ¿verdad?, en la vida de este muchacho, para que pudiera reaccionar de esa manera. Muchas veces el cristiano se aparta también, la persona se aparta de Dios y vive situaciones semejantes, pero algo pasa que no permite que la persona se acuerde, se quiera acercar a Dios. A veces la vergüenza, a veces el hecho de no querer regresar derrotados, a veces el qué dirán de la iglesia, muchas cosas. Mucha gente prefiere perderse mejor en esa situación que regresar, ¿verdad?, y acercarse nuevamente a nuestro Dios. Pero no es el caso de este joven. Después de haberse apartado, después de haber estado viviendo lejos de su padre, él se acuerda. Él recuerda y menciona, ¿verdad?, estas palabras. Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Iré con mi padre, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Dice: hazme como a uno
de tus jornaleros. Les decía al principio que quizá parte de lo que nos ayuda a nosotros a poder identificarnos un poco con esta historia es la necesidad y la importancia que sentimos o que aprendemos al hecho de estar cerca de nuestro Dios. Por eso es que quise hablar, pero también el hermano me pidió, ¿verdad?, que mencionara un poquito sobre este tema, y así lo vamos a titular. El tema se titula Hazme tu jornalero. Vamos a hablar acerca de esto, para desarrollar nuestro tema, hablar acerca de las bendiciones que nos da el poder ser jornalero de nuestro Dios. Pero antes de esto, dos asuntos que considero también importantes. ¿Qué es o qué era un jornalero en aquellos tiempos? Si buscamos por ahí en el diccionario nos ayuda y nos dice que un jornalero era, un trabajador pobre y sencillo, que debía vivir al día y en función de su actividad laboral. Había muchas personas que vivían de esta manera. Un trabajador, pobre y sencillo, que debía vivir al día y en función de su actividad laboral. Segundo, dice también, dedicado totalmente a su oficio y dependiendo igualmente de este. Quiero comentarles antes de dedicarme yo también al trabajo, a la iglesia. Yo soy de un campo pesquero conocido como El Castillo, por allí en Sinaloa. Y la mayoría de la gente ahí tienen oficios como esos. Son jornaleros, son personas que trabajan en el campo o son personas que trabajan en la pesca. Y sí, me tocó por mucho tiempo darme cuenta cómo uno la gente depende totalmente del trabajo diario, ¿sí? En la pesca quizá no se gana el trabajo de un jornal, no se gana lo de un día nada más de salario, ¿verdad? Hay veces les va mejor a las personas, en un día de pesca pueden ir y sacar lo de toda una semana, pero sí pueden también esforzarse, salir desde muy temprano, irse a trabajar, y así como se van, así regresan. A veces no sacan ni siquiera para la gasolina. Y me tocó ver esto, ¿verdad? La situación que a veces es muy, muy difícil en esos lugares. Lo mismo también el jornalero, la persona que trabaja en el campo. Allí sí, van y trabajan, hacen su trabajo, pero justamente apenas ganan lo que les va a ayudar para trabajar o para vivir del diario. Es decir, y así es como dice la gente allá, si hoy trabajo, mañana como. Si hoy no trabajo, mañana no como. Esa era la situación también de los jornaleros en aquellos tiempos. Otra parte, hay un pasaje que nos describe o nos ayuda un poquito a comprender algo de esta situación. Les voy a invitar para que me acompañen a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Capítulo 20. Mateo capítulo 20, del verso 1 en adelante. Dice así el verso 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis, dice, lo que sea justo. Esto muestra un poco también, hermanos, la condición que tenía un jornalero en aquellos tiempos. Vemos aquí que la gente en busca, en necesidad de un trabajo, se salía a lugares públicos, salía a la plaza, dice, para ver quién los contrataba. Me imagino a otros yendo a los campos, yendo a ciertas
pues no se diría empresas, ¿verdad? Ciertos lugares a buscar también quien los contratara, pero estos es lo que hacían. Se van a la plaza y ahí están. ¿Cuánto tiempo estaban esperando? 12 horas. Ese era el tiempo, la jornada de trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy temprano dice, va el Señor, encuentra algunos que estaban ahí y los contrata y les dice, vayan a trabajar a mi viña por las 12 horas y yo les voy a pagar un denario, que venía siendo un denario de plata, así se conocía como el salario diario de una persona. Pasa 3 horas después y encuentra otros y los vuelve a contratar faltando una hora, dice la hora 11, habían pasado ya 11 horas y había quienes ahí seguían esperando que alguien los contratara, ¿verdad? Todavía están aquí, dicen, ¿por qué? Porque nadie nos ha contratado. Vayan también a mi viña y van a trabajar ahí y yo les voy a pagar, dice también lo que sea justo. Esto hablaba un poco, hermanos, de la condición que vivían las personas en aquel tiempo, los jornaleros. Posiblemente algo nos ayude a entender o algo podamos aplicar de esto también en relación a nuestra vida o a nuestra relación, ¿verdad?, con Dios. Y podemos entender algo más también, el por qué el actuar de este muchacho. Él tiene abundancia, él tiene todo ahí en la casa de su padre, él era dueño de todo, incluso él era dueño de jornaleros, ¿verdad? Tenía todo a manos llenas. Pero decide él vivir su propia vida y le dice a su padre, dame la parte de los bienes, dice que me corresponde. Y el padre, no sé exactamente por qué actuaría de esa manera, pero dice, le reparte los bienes, le da al hijo mayor lo propio, le da a él también lo que le correspondía y se va. Yo quiero tener todo esto, pero no quiero tener compromisos con mi padre, no quiero tener compromisos aquí, me quiero independizar. Y se va, ¿y qué es lo que sucede? Dice, empieza a vivir perdidamente, malgasta todos los bienes que se le habían dado y los desperdicia, dice, perdidamente. Y es entonces cuando se acuerda de su padre, cuando está por ahí, algunos le llaman a esto tocar el fondo, cuando está en la peor situación que un hombre, que una persona pudiera estar. Yo estoy seguro que en algún momento algunos de nosotros, hermanos, nos hemos sentido así también. Somos de repente un poquito rebeldes, nos apartamos de Dios, dejamos de reunirnos, dejamos de servir y empezamos a vivir una vida igualmente así. Una vida falta de espiritualidad, una vida falta de fuerza, una vida con la falta definitivamente, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero, decía al principio, algunos no lo asimilamos, no entendemos. No tenemos la humildad necesaria, no tenemos el valor necesario para ir y buscar a aquel, ¿verdad?, que sabemos que nos puede ayudar. De ahí la importancia de pensar en este tema. ¿Cuáles son los beneficios de ser un jornalero de nuestro Dios? ¿Por qué piensa este hombre en su padre? Ya mucho había batallado, ¿verdad? Ya mucho se había sacrificado, se podría decir. Posiblemente algunos de sus amigos, algunos de sus antiguos compañeros, no sabemos, lo ve en esa situación y le dice, ve a trabajar a mi lugar. Y se va, pero su trabajo no era adecuado. Su trabajo no era bueno, su trabajo era demasiado humillante. Dice, deseaba comer de las algarrobas, de la comida, del alimento que le daban a los cerdos, y pues ni siquiera eso obviamente podía comer. Entonces es cuando se acuerda. Él sabía que el ser jornalero, aunque fuera así, de su padre, le traía un gran beneficio. Y eso es, hermanos, lo que habla de nosotros también. Es lo que necesitamos entender. Y no tenemos que llegar a una situación semejante. No tenemos que llegar a tocar fondo. Si llega a suceder, pues bueno, pero no tiene que ser así. En el momento en que nos apartamos de la presencia de nuestro Dios, que nos apartamos de nuestros hermanos, que nos apartamos de la iglesia, que empezamos a sufrir los desgastes y pues el mal que viene, ¿verdad?, las consecuencias de todo esto, simplemente tomando en cuenta el pasaje que nuestro hermano leía en la mañana, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Simplemente cuando empezamos a darnos cuenta de la falta de eso, ya es necesario pensar, tenemos un Padre, tenemos alguien que nos puede ayudar, tenemos alguien que seguramente si vamos y nos humillamos y le pedimos perdón, Él nos puede ayudar. Y créanme que es el mejor lugar a donde podamos llegar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? El mismo pasaje que tenemos aquí en el libro de Lucas nos dice, las bendiciones de ser
jornalero de nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, nuestro Padre es un Padre generoso, ¿sí? Es un Padre generoso. En esto es en lo que piensa este muchacho cuando está en esta situación. ¿Cuánto habría batallado? Ya, dice, buscaba trabajo, pero nadie le daba. Hasta que alguien como que tiene un poquito de compasión, un poquito, no mucho, nada más, y le dice, ve a trabajar, yo te voy a pagar. De ahí vas a tener algo para comer, pero primero tenía que trabajar, ¿verdad? Ese día, era un jornalero. Tenía que terminar sus 12 horas de trabajo para poder comer algo, pero su situación era muy deplorable. Él quería comer ya, ¿sí? Y entonces es cuando se acuerda, se sienta por ahí y empieza a pensar y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? De eso se había dado cuenta él todos los días. Se daba cuenta que para su padre aquellos hombres sí eran jornaleros y sí estaban trabajando ahí por un alimento, por un pago, pero prácticamente ellos eran dueños de mucho de lo que había ahí. No se les restringía nada. Mi padre era generoso, es generoso. No solamente con sus hijos, lo es, dice, con todo el mundo. ¿Cuántos hombres hay ahí que están por un trabajo, que están trabajando, pero si ellos quieren un pedazo de pan, ahí tienen? Si ellos quieren tomar, allí tienen. Si ellos necesitan algo, allí tienen. No tienen que estar esperanzados a terminar sus horas de trabajo para poder comer algo. Su padre era generoso. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy muriendo de hambre. ¿No es así, hermanos, nuestro Dios? ¿No tenemos nosotros también a manos llenas de parte de nuestro Dios? Sobre todo si hablamos, ¿verdad?, de bendiciones. Efesios capítulo 1, recuerdan que dice, versos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y empieza a mencionar todavía también una serie de muchas grandes bendiciones que obtenemos siendo simplemente hijos de nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios es generoso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las bendiciones de ser jornaleros de nuestro Dios? Una de las bendiciones, hermanos, es que nuestro Dios, nuestro Padre, es un Dios generoso, ¿sí? Y lo podemos mencionar no solamente en esto, sino de muchas otras maneras. Si hablamos de bendiciones, si hablamos de sabiduría, recuerdan que es lo que dice también Santiago, si alguno de ustedes es falto de sabiduría, pídanla a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y podemos echar un ojo a la situación que vivía el pueblo de Israel, cuántas abundancias no les dio también. ¿Quién es el rey, el conocido, verdad, como más rico y como más sabio del mundo? Salomón. ¿Por qué? Porque Dios le quiso ser generoso con él también. Salomón no le pidió riquezas a Dios, pero Dios quiso ser generoso con él. Hay muchas cosas que nos ayudan a ver esa capacidad o esa bendición, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. Además de esto, hermanos, también la Escritura nos muestra que es una grande bendición porque Dios es misericordioso, ¿sí? Esta parte es algo de lo que más me gusta cuando veo o cuando leo, ¿verdad?, esta historia. Volvemos al libro de Lucas en el capítulo 15. Dice así, Lucas capítulo 15. Dice en el verso 18, fíjense que él está ahí sufriendo y está analizando la situación. Muchas veces nosotros a eso llegamos, pero no pasamos de eso. Sabemos y entendemos de la grandeza de nuestro Dios. Conocemos el amor de Dios. Y sabemos también lo importante y lo bueno que sería acercarnos a Él. Pero solamente nos quedamos en ese pensamiento. Él piensa para sí mismo, o dijo para sí mismo, ¿cuántos jornaleros, dice, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y luego sigue pensando, dice, me levantaré y voy a ir con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él no se queda ahí sentado. Él está pensando, ¿verdad? Y sabe que esto es necesario e inmediatamente después él se levanta.
no le importa ya el tiempo que había trabajado ahí, sabía que no era conveniente, es necesario levantarse. Él se levanta y dice, voy a ir con mi padre, y voy a ir con él y me voy a humillar y le voy a pedir perdón y le voy a decir que he pecado, que lo he ofendido a él, y a mi Dios dice que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Qué es lo que sucede? Cuando lo ve de lejos, dice su padre, dice el verso 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Luego el hijo le dice, en el verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que me llama la atención es esto, que este muchacho se atreve, se levanta con toda su vergüenza y va y enfrenta a su padre. Y apenas lo ve de lejos, el padre no esperaba que, necesitaba, ¿verdad?, esperar. El amor, la misericordia que él tenía, no lo hacía esperar ahí recibiendo, bueno, allá viene aquel malagradecido, allá viene aquel muchacho que se llevó todo, que no le importó nuestras necesidades, que no le importó que tenía un padre, ahora sí viene a rogarme. No piensa en eso, ¿verdad? Dice, cuando aún estaba lejos, fue movido a misericordia y corrió para encontrarlo. Pero el hijo también, con un corazón bien dispuesto, no dice, bueno, pues qué bueno, mi padre ya me perdonó, mi padre es bondadoso, así es que no voy a necesidad de decirle nada, no. Como que el hijo lo detiene, así me imagino, ¿verdad? La escena, va el padre corriendo, y antes de que lo abrace, como que el hijo lo detiene y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le cierra la boca. Al padre no le interesa escuchar eso. Al padre no le interesa la situación en la que vivió su hijo y todo lo que hizo. A él le interesa que su hijo había regresado. ¿Y saben por qué? Porque su padre era un padre misericordioso. La misericordia es algo que va más allá del amor, ¿sí? Por amor de este padre, él debió también disciplinar a su hijo. Pero la misericordia va un poquito más allá de la disciplina. La misericordia no nos permite disciplinar, no siempre. Algunas veces decimos, merece mi hijo que lo castigue, merece mi hijo que lo reprenda, merece mi hijo que sufrir consecuencias, pero en esta ocasión voy a pasar por alto esto. Él ha regresado. En ese momento no es tiempo de regaños, en ese momento no es tiempo de represiones, no es tiempo de quejas, en ese momento es tiempo de gozar, porque mi hijo ha regresado. El padre de este muchacho está haciendo uso de misericordia. ¿Quién podrá ser, hermanos, más misericordioso que nuestro Dios? Recuerdan también la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Que el hombre dice al que debía mucho, se le perdonó una grande cantidad porque se tuvo misericordia de él. Es lo que representa también a nuestro Dios. ¿Creen ustedes que podrá haber algo entre nosotros que Dios nos pueda perdonar? ¿Creen ustedes que podrá haber algo entre nosotros por lo que Dios diga, es que ya fue mucho lo que me hiciste, es que fuiste demasiado mal, es que fuiste demasiado rebelde? Han estado leyendo, me imagino, y conocen, ¿verdad?, mucho de la historia del pueblo de Israel. ¿Saben ustedes, hermanos, por cuánto tiempo Dios estuvo soportando a la nación de Israel y pasando por alto muchos de sus errores y teniendo siempre misericordia del pueblo de Israel? De Nínive. Nínive no era del pueblo de Israel. La ciudad de Nínive no era parte de sus hijos, y aún de ellos Dios tuvo misericordia. ¿Recuerdan cuando es enviado Jonás para destruir? Dios no le envía un mensaje de perdón, Dios no le envía un mensaje de arrepentimiento para el pueblo. Dios simplemente le dice, ve a Nínive y dile que de aquí a 40 días van a ser destruidos. Pero aún siendo ellos un pueblo apartado, rebelde y pagano, de ellos Dios tiene misericordia. Tanto que Jonás se sorprende, ¿verdad? Jonás no quería que Dios los perdonara, Jonás no era misericordioso. Y después de que vaya, anuncia, se aparta a una distancia considerable, esperando a ver qué sucedía con la ciudad, y Dios no los destruye. Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Algunas veces necesitamos de la justicia de Dios, algunas veces necesitamos disciplina, algunas veces necesitamos reprensión, pero definitivamente, hermanos, nuestro Dios es misericordioso. Y esa es otra de las bendiciones que tenemos también cuando venimos a ser jornaleros de nuestro Dios. Es bendición porque Él es generoso, es bendición porque Él es misericordioso, es bendición también porque es comprensivo.
cosas que nosotros no estamos dispuestos a perdonarnos ni siquiera a nosotros mismos. Hay veces que el hombre se considera tan malo, tan mal agradecido, que dice, es que yo no tengo perdón. No tengo perdón de Dios. No hay forma que Dios me perdone. Conocí la historia de un hombre del cual se hablaba que fue muy malo, debía no sé cuántas muertes, me tocó conocerlo de muy cerca porque incluso estuve viviendo en mi casa con mis padres. Se le habló del Evangelio, la esposa de él fue bautizada, fue miembro de la Iglesia de Cristo, algunos de los hijos también, pero este hombre era tan malo que él, esa forma de vida que él tenía le hacía pensar, es que Dios no me va a perdonar. Yo debo muchas muertes, yo debo muchos males y no es posible que Dios me perdone. Después de algunos cuantos años supimos, ellos se fueron de ahí del lugar, supimos que el Señor se había matado. Supimos que el Señor se había ahorcado, él mismo se suicidó, y todo esto por la carga, ¿verdad?, que él tenía. No es la única historia. Hay muchas personas que piensan así, de esa manera, porque no alcanzan a comprender lo grande y comprensivo que es también nuestro Dios. A veces nosotros mismos quizás nos sorprendemos. Como leemos en la Escritura, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Nosotros cometemos errores y hay veces que son errores que decimos fue una gran ofensa delante de Dios o ha sido constante mi ofensa, pero quizá el entender esto nos ayuda a saber también que tenemos todavía la oportunidad de acercarnos y estar bien con nuestro Dios. Si pensamos en esto, si vemos las cosas de esta manera, definitivamente, primero, vamos a preocuparnos por vivir de una mejor manera nuestra vida delante de Dios, pero cuando llegamos a caer, sabemos que tendremos también, ¿verdad?, la oportunidad, que tendremos también el privilegio de acercarnos nuevamente a Dios y que Él no nos va a rechazar. Hay veces que nosotros no nos comprendemos, pero Dios nos comprende. Él sabe que podemos pecar. Dice la carta de Juan, estas cosas les escribo, dice el apóstol, para que no pequen. Preocúpense por ser limpios, preocúpense por ser santos, preocúpense por vivir una vida agradable delante de Dios. Pero Dios sabe que aún con todo eso podemos fallar. Dios sabe que aún con todo eso no podemos tener la perfección que necesitamos. Estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen, pero si alguno llega a cometer pecado, dice, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ese abogado, hermanos, es comprensivo con nosotros. Otra de estas bendiciones también es que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Seguimos leyendo la historia aquí también en el capítulo 15, dice en el verso 25, el verso 24, el verso 22 dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Una vez que no lo deja hablar, le cierra la boca, le da un abrazo, le da mucho gusto y dice, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este pasaje nos muestra también, hermanos, que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Qué es lo que busca Él? Simplemente que vengamos con humildad, que vengamos con arrepentimiento. Isaías capítulo 59, versos 1 y 2, dice también, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y vuestro Dios, dice, y vuestras iniquidades han hecho ocultar su rostro para no oír. Pero Dios está con la mano estirada y Dios está con el oído atento también. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a perdonar. No pasa por alto nuestras faltas, no pasa por alto nuestros pecados. Es necesario que a veces tengamos que ser reprendidos, castigados por nuestro Dios, pero encima de eso, si hay arrepentimiento de nuestra parte, Él siempre está dispuesto a ver nuestro arrepentimiento. Yo me imagino así en esta historia también, desde el momento en que el padre ve al muchacho regresar y verlo en esa condición, él llega a pensar, seguramente mi hijo ya entendió.
No es necesario que me diga nada, yo lo estoy viendo su rostro, estoy viendo su condición. Seguramente este muchacho ahora ya viene más humilde. Seguramente este muchacho ya aprendió la lección, ni siquiera necesito escuchar sus palabras. Su padre estaba dispuesto a perdonarlo, y definitivamente eso, hermanos, es lo que pasa también entre Dios y nosotros. Definitivamente Dios conoce, ¿verdad?, nuestro corazón. Tenemos nosotros un corazón arrepentido, Dios lo conoce. Hay humildad en nuestro corazón, Dios conoce sobre esa humildad. Existe en nosotros el deseo de acercarnos a Él, de hacer a un lado todo aquello que nos ha apartado, y el deseo también de agradarle realmente. Dios conoce nuestro parecer, Dios conoce nuestro pensamiento, y Él siempre está dispuesto a perdonarnos también en todo momento. Otra de las cosas que leemos aquí dice que es el mejor patrón que cualquiera de nosotros podría tener. Otra vez, ¿cuánto tiempo estaría o habría estado este muchacho batallando? Primero vivió muy a gusto con todos los bienes, ¿verdad?, que él tenía, disfrutó, se puede decir, de su vida, pero luego empieza a faltarle y empieza a buscar ayuda, y los supuestos amigos que tenía ya no hay, ya le dan de espalda, y no encuentra tampoco a nadie que le pueda ayudar, y todo el mundo le sigue dando la espalda. Y entonces es cuando piensa, el mejor lugar a donde yo puedo acudir es la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque Él es generoso, porque Él es misericordioso, porque Él es comprensivo, y porque Él está dispuesto también a perdonarme. La casa de nuestro Padre, la casa, hermanos, de nuestro Dios, es el mejor lugar a donde nosotros podamos llegar siempre, ¿sí? Posiblemente algunos de nosotros estamos en una situación semejante. Posiblemente algo nos ha hecho también apartarnos, o algo nos ha impedido el no podernos acercar completamente a nuestro Dios, a conocer su voluntad y a rendirnos a su voluntad. El momento para hacerlo también es hoy. Fíjense bien esta parte de este muchacho. Él piensa, él se da cuenta, él está sentado viviendo así, dice, él piensa para sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Luego dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Conozco muchas personas que se pasan un gran tiempo conociendo esto y pensando en esto, pero siguen pensando y siguen sentados. Nunca va a haber o a suceder un cambio, ¿verdad?, en nosotros si vivimos de esa manera. ¿Qué necesitamos hacer? Levantarnos e ir a nuestro Padre y hacerle ver, ¿verdad?, que nosotros estamos arrepentidos, y hacerle ver que nosotros queremos tener una mejor vida delante de Él. ¿Qué es lo que se requiere? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Algunos de ustedes quizá está dispuesto, ha estado pensando y está dispuesto también ahora a acercarse a nuestro Dios por medio de la obediencia al bautismo. La invitación que le hacemos ahora es esta: levántese, pida la oportunidad de ser bautizado para poder acercarnos a nuestro Dios y vivir una vida cerca de Él también. Gracias a todos, hermanos, por su atención, y que Dios les bendiga. Amén.